Hola queridos estudiantes, en la clase del día de hoy analizaremos varios problemas de fluidos en reposo con mayor grado de dificultad. En la clase pasada ya hemos analizado varios principios, como el principio de Pascal y el principio de Arquímedes, muy importante para el estudio de este tipo de fluidos. El primer problema de la clase de hoy nos dice lo siguiente. Como se muestra en la figura, un pistón cargado confina a un fluido de cierta densidad en un recipiente cerrado. El peso combinado del pistón y la carga es de 200 newtons y el área de sección transversal del pistón es 8 centímetros cuadrados. Calcule la presión total en el punto B si el fluido es mercurio y la altura es 25 centímetros. Nos da como dato la densidad del mercurio y nos pregunta cuál sería la lectura en un manómetro colocado en el punto B. Dentro de los datos que nos proporciona el problema está el peso debido al pistón y a la carga que se encuentra sobre él. Este es igual a 200 newtons en conjunto. Adicional a eso, tenemos el dato del área transversal del pistón, 8 centímetros cuadrados, que habrá que transformar a metros cuadrados. Se nos proporciona el dato de la altura del fluido, conocemos que lo que se encuentra en el recipiente es mercurio y adicional sabemos la presión atmosférica. El problema parece complicado, pero no lo es. Solamente necesitamos conocer estas dos fórmulas. Existen varios factores que pueden afectar a la presión que se registra en el punto B. Entre ellos, la presión debida a la fuerza de estos dos cuerpos, la presión atmosférica y la presión debida a la diferencia de altura del líquido. La presión atmosférica ya conocemos su valor, 1 por 10 a la quinta pascales si lo trabajamos en el sistema internacional. La presión debida al pistón y al peso viene dado por la fórmula fuerza sobre área. El problema nos dice que en conjunto el pistón y este cuerpo pesan 200 newtons y se tiene un área transversal del pistón de 8 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Realizamos esta división y obtenemos una presión de 2,5 por 10 a la quinta pascales. Finalmente, tenemos también la presión debida a la diferencia de altura del líquido que existe en el recipiente. Eso lo calcularemos diciendo que la presión debida a la altura h del fluido es igual al producto de la densidad por la gravedad y por la altura. Y obtenemos que esta presión es igual a 0,33 por 10 a la quinta pascales. Ahora vamos a sumar todos estos valores y su resultado corresponderá a la presión que se registre en el punto B. Así tenemos una presión de 3,8 por 10 a la quinta pascales en B. Finalmente, para el cálculo de la presión manométrica, simplemente a esta presión en B le restaremos la presión atmosférica. Así obtenemos 2,8 por 10 a la quinta pascales. Será la presión que registre el manómetro. Nuestro segundo problema de la clase de hoy nos dice: el tubo en U conectado al tanque de la figura se llama manómetro. Como pueden ver, el mercurio en el tubo está más alto en un brazo del tubo que en el otro. ¿Cuál es la presión en el tanque si la presión atmosférica es de 76 centímetros de mercurio? La densidad del mercurio es de 13,6 gramos por cada centímetro cúbico. Como datos importantes en el problema, conocemos la densidad del mercurio, la presión atmosférica y la diferencia de altura del líquido. Las fórmulas que vamos a utilizar son estas de aquí. El principio de Pascal nos dice que la presión en un fluido incompresible se distribuye uniformemente por todas sus partes, por lo que diremos que la presión en el punto A1 es igual a la presión en el punto A2. Como podemos observar en el diagrama, la presión en el punto A2 se debe a la presión atmosférica. Y en el punto A1 consideraremos la presión del tanque y la presión debida a la diferencia de altura del líquido, por lo que nos queda la siguiente igualdad, donde desconocemos la presión del tanque. Vamos a reemplazar los datos de nuestro problema.
nos quedaría la siguiente ecuación. La presión debida a los 5 centímetros de mercurio la podemos calcular multiplicando la altura por la densidad y por la gravedad. La presión atmosférica conocemos que equivale a 76 centímetros de mercurio, por lo que multiplicaremos esta altura por la densidad del mercurio y la gravedad, obteniendo así una presión al interior del tanque igual a 95 kilopascales. Vamos con el último problema de la clase de hoy. Con una báscula, una pieza de aleación tiene una masa de 86 gramos en el aire y 73 gramos cuando está sumergida en el agua. Calcule su volumen y la densidad. Para ello, debemos tener en cuenta que no nos está hablando propiamente de una masa, sino del peso, ya que es conocido que la masa del cuerpo no cambia. Para encontrar el valor de la fuerza boyante, realizaremos un diagrama de cuerpo libre y seguido una sumatoria de fuerzas en el eje de las Y. Si consideramos el sentido de las fuerzas, hacia arriba tenemos la fuerza boyante y la tensión de la cuerda, y hacia abajo el peso del cuerpo sumergido. Despejamos la fuerza boyante, pasamos la tensión de la cuerda al otro lado a restar, y sustituimos con los datos del problema. La masa del cuerpo es de 0,086 kilogramos, multiplicado por la aceleración de la gravedad. Para calcular la tensión de la cuerda, multiplicaremos el peso del cuerpo cuando se encuentra sumergido por la aceleración de la gravedad, con lo que obtenemos que la fuerza boyante es igual a 0,128 newtons. Pero la fuerza boyante debe ser igual al peso del agua desplazada. Entonces esta fuerza es igual al producto de la masa de agua por la gravedad. Adicional, sabemos que la masa la podemos calcular multiplicando la densidad del agua por el volumen. Si reemplazamos datos, nos quedaría lo siguiente. La fuerza boyante igual a 0,128 newtons igual al volumen del agua desplazada multiplicado por la densidad del agua y por la gravedad. Podemos despejar el volumen del agua desplazada, obteniendo que este volumen es de 1,3 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. A su vez, este volumen corresponde al volumen del cuerpo sumergido. Y sabemos de la fórmula de la densidad que es una relación entre la masa sobre el volumen. Para calcular la densidad de este cuerpo, dividiremos su masa cuando se lo mide en el aire para el volumen de este cuerpo. Con eso, queridos estudiantes, concluimos por el día de hoy. Espero les haya gustado mucho el video, suscríbanse al canal y pueden dejarme sus dudas y comentarios en la parte de abajo.